¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas noches. Primero agradecerles la sintonía y ese compromiso que usted tiene todos los domingos al ser las 8 aquí en Noche Sin Tregua con la política con P mayúscula. El día de hoy tenemos un invitado que seguramente el tiempo no nos va a alcanzar para lo mucho que tenemos que conversar con él, que es don Óscar Aguilar Bulgarelli. Con don Óscar Aguilar Bulgarelli vamos a tocar varios temas y sin duda cuando uno toma su currículum y se da cuenta que es historiador y doctor en filosofía y letras, catedrático de 3 universidades, la UCR, la Universidad Nacional, la UNED, fundador del Sistema Nacional de Radio y Televisión, que va a ser uno de los temas, don Óscar, que quiero que desarrollemos, director general y presidente del SINAR, diputado. Bueno, Óscar, escritor de más de 50 libros. No sé qué vamos a hacer nosotros en una hora con usted. Va a ser complicado. A donde nos alcance el tiempo, con muchísimo gusto. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Ya regresamos. No se separe de esta señal. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Gracias por continuar con nosotros. Entrémosle al tema. Y de una vez, como se dice popularmente, con los tacos de frente. Adelante. Don Óscar, usted como fundador, como primer director, como primer presidente ejecutivo del SINAR, debe tener muy claro el panorama del SINAR. El SINAR fue creado con una idea fundamental de formar de medios de comunicación del Estado, pero resulta que hoy el SINAR se dice que por la carencia de recursos se quiere transformar en una agencia publicitaria que se encarga del mercadeo, de las diferentes instituciones del Estado, de la distribución de los recursos. ¿Qué opinión le merece eso? Que también lo enmarcan en el Poder Ejecutivo actual como un espacio de democratizar la pauta publicitaria del Estado. En general, eso es un tema que usted puede desarrollarnos de una forma extraordinaria. Tenemos 4 horas para hablar. Sí, una nada más. Y le traigo otros temas por acá. Ok, no, voy rápidamente.
Mire, lo que está sucediendo es el asesinato del SINAR, para ponerlo en términos claros. Yo fundé el SINAR. Nadie le puede decir qué queríamos hacer el SINAR, porque el que hizo el primer diseño del SINAR fueron estas manos. Por encargo de don Rodrigo Carazo. Por encargo de don Rodrigo. Es más, ni siquiera por encargo de don Rodrigo. Ajá. Sino que don Rodrigo quería que yo fuera director del Canal 13. Y entonces yo dije, no, del Canal 13 no. Yo le voy a hacer una propuesta. Y yo me inventé en esta cabecita del SINAR. Y le llevé la propuesta a don Rodrigo para crear el SINAR. Y si don Rodrigo aceptaba mi propuesta, yo aceptaba el cargo. Y si no me aceptaba la propuesta, no aceptaba ningún cargo, me quedaba de vicerrector de la UNED, donde estaba muy tranquilo. Don Rodrigo me lo aceptó y creamos el SINAR. Eso es en síntesis la historia. Pero voy a valerme, a su vez, para contestarle, de un parrafito, de un artículo que salió en el periódico La Nación, el lunes 12, escrito por una señora, Giseli Mora, que es editora de opinión de La Nación. Dice esta señora en este artículo lo siguiente, voy a leerle el parrafito. Sí, claro. Si bien tuvo una época dorada el SINAR, cuando se transmitían programas como Antorcha en Canal 3 y la revista Contrapunto gozaba de lectores, el SINAR fue ineficiente en el diseño de una oferta atractiva para las entidades públicas, obligadas a trasladarle el 13% de sus presupuestos de publicidad, y mucho más incompetente para conseguir pauta de empresas privadas. Ha sido, a lo largo de su historia, una organización de medios de comunicación públicos cuyo propósito es pagar salarios. Yo no sé en qué olla esta señora bebió tanta ignorancia y tanto cretinismo. Perdóname que lo diga, pero sí tuvimos proyectos en primer lugar. Le agradezco que mencionara dos cosas que yo hice. Antorcha y Contrapunto fue mi idea, absoluta y total. Perdóname, no soy jactancioso, estoy diciendo la historia. Lo disfrutábamos los jóvenes de colegio, de escuela, en aquella época. Esas fueron mis ideas, y fueron dos de un montón de cosas que hicimos en el SINAR. ¿Por qué? Porque a la inversa de lo que dice esta editora de La Nación, sí teníamos proyectos en el 78 y en el 98. Es más, vea este folletito, un SINAR diferente, fue la pauta, esa guía que ella dice aquí que no teníamos. Señora, aquí está, sépalo, conózcalo, y antes de decir tonteras, entérese. Y lo digo un poco molesto, porque no es justo que un medio nos trate al trabajo que hicimos en el pasado de esa manera displicente y vulgar. Decir que solo tuvimos el propósito de los salarios. Se ve que no fue esta señora nunca una verdadera trabajadora de un medio de comunicación para saber todas las cosas que hicimos en el SINAR, precisamente sin importar los salarios, sin importar las horas que se trabajaban, sin importar las horas extras, sin importar un montón de cosas. Ahora, eso me cabe el honor de haberlo dirigido 2 veces. Que después se perdiera, eso es otra historia. Pero no vengan a hacer generalizaciones que generalmente son injustas. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Que al SINAR lo desviaron. Lo desviaron precisamente con la aprobación de la actual ley, que es urgente cambiarla. Ahí sí coincido. Es necesario, para en primer lugar, quitar ese adefesio que le agregaron de hacer la agencia de publicidad. ¿Por qué? Vea, don Rodrigo, estoy pensando en la persona que estuvimos hablando antes don de Rodrigo Carazo. Que era don Rodrigo Carazo. El tema es el siguiente. Desde el momento mismo que el 15 de septiembre de 1978 pusimos a funcionar el SINAR, yo dije, el SINAR va a vender propaganda. Y además va a competir. Esa fue una cosa que hicimos. Una premisa ya establecida de aquel momento. Desde ese momento. Pues yo le voy a decir a esta señora que dice que no servimos para nada, que en esos momentos el 70% del presupuesto del SINAR se hacía a través de la venta de servicios, a través de la venta de publicidad. ¿Por qué? Porque fuimos los primeros
para ponerle un ejemplo, yo tuve los 10 contratos de los 10 equipos de la primera división de fútbol en mi escritorio firmados y tuvimos los 10 equipos en exclusiva. Fuimos los primeros, ni Canal 7, ni el 6, ni el 2, Se ni ningún interesaban otro. por el tema. No, yo los tuve con la ayuda de don Chaco Sazo, don Jorge Villanueva Badilla. Fueron los que me ayudaron para conseguir aquellos contratos. Yo los tuve. Y entonces teníamos unas audiencias tremendas. No fue que nadie nos oía. Cuando volvimos en el 78, volvimos a tener otra audiencia exactamente igual, con programas extraordinarios como gente como nosotros, que ni La Nación ni Canal 7 se han atrevido ni siquiera a hacer algo parecido de lo que hacíamos con muy escasos recursos y un gran sacrificio del personal. Entonces sí, fuimos eficientes en la venta de Y publicidad. esa venta de publicidad era tanto para el mercado público como para el mercado privado. Por supuesto. Es más, teníamos más venta de publicidad en el mercado privado que en el público. Y la cobertura era mayor. Y nosotros, el Canal 13 y Radio Cubría todo el Nacional país. tenían cobertura en todo el país. Entonces, por eso era el gran celo que tenían. Y yo se les decía, mire, yo no quiero competir. Entiéndalo. Lo que nosotros le estamos quitando a la empresa privada era como quitarle un pelo a una vaca. No era nada en comparación a lo que ellos recibían. Pero para nosotros era suficiente para cumplir con la misión principal que tiene el SINAR. La misión principal del SINAR es servicio. El SINAR no tiene por qué cerrar con ganancias nunca. Y cuando no- Es la ganancia del SINAR, se llama dar servicio. Ahora, cuando usted nos mencionaba que estaba como vicerrector en la UNED y que sabemos que usted fue el fundador del SINAR, el SINAR tenía, en esos tiempos no existía el Internet. El SINAR, tanto en radio como en televisión, era el gran instrumento que se utilizaba para la educación a distancia, que se Correcto. promovía con la UNED, ¿verdad? Claro. Y eso le daba también una fortaleza que la hacía no competir, sino cumplir con una labor que en otros medios no se desarrollaba. Vea, en las 2 oportunidades que yo dirigí el SINAR, de las primeras cosas que hice fue firmar un convenio de cooperación con el Ministerio de Educación Pública. Y dedicábamos muchas horas a una programación dedicada al impulso de la educación a través del Ministerio de Educación Pública. Pero eran programas hechos especialmente con esa finalidad, de cambiar. Mire, nosotros en lugar de poner programas extranjeros, como lo hacen ahora, que llevan ahí unos programas para niños extranjeros, hicimos un programa que se llamaba Ciudad Palabrita. Era lo mismo, parecido, semejante, pero a lo tico. Y lo hacíamos con personas extraordinarias. ¿Para qué? Para la programación infantil, para los niños costarricenses. Yo decía una frase y la puse muchas veces. A mí lo que me interesa es que el SINAR sea un instrumento creador de inteligencia. Me lleva usted a hacer una pregunta en eso que Dígame. está diciendo. Me orienta hacia esta pregunta. El SINAR era el Sistema Nacional de Radio y Televisión del Estado. Cultural. Del Estado. Correcto. No del Poder Ejecutivo No, de señor. turno. Pero Es- hoy pareciera que es diferente. Cada Uy. quien piensa que cuando llega al gobierno, su Me ha instrumento de tocado comunicación usted, me ha puesto es el el SINAR. dedo en la enorme llaga. Vea, yo tenía tan claro de que era un medio de comunicación del Estado al servicio del ciudadano, que si usted ve el documento que yo le hice a don Rodrigo Carazo y ve lo primero que yo digo es eso. Y digo más, digo que el SINAR son los medios de comunicación no más libres, sino los más libérrimos que habían en el país. Y yo puedo jactarme de esto, Claudio. No hay un periodista, uno de los que trabajaron conmigo, que pueda decir que yo alguna vez lo llamé para decirle, esta es su orientación en este noticiero. No invite a este, no invite a No otro. invite a diga tal cosa, no pasen esta noticia. Jamás. Al contrario, sabían que yo era una especie de muro de contención
para los que querían influir y llegar a decir, esto no se pase, ahí chocaban conmigo. Y chocaron presidentes, 2. Y chocaron ministros, muchos. Y todos terminaron con las cajas destempladas para fuera del SINAR. Todos. Puedo jactarme de eso y decirlo con la boca llena. Porque yo defendí esa independencia fundamental del SINAR. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que tenía hasta programas de opinión En contra. que en contra del gobierno de turno. Yo era tan libre las cosas que tenían que ser, que la última vez que yo estuve, igual había un espacio que tenía Álvaro Montero Mejía, Sí, lo recuerdo. como uno que llegó a tener el movimiento libertario, a pesar de que Otto Guevara es de las personas más despreciables por el odio ancestral, visceral, ideológico que tiene el SINAR. Y ahí tenían un espacio. ¿No? Porque yo creo que la libertad si usted dice que es verdaderamente una persona que ama la libertad, tiene que ser concuerdo, tiene que concordar en que todos tienen derecho. Es que eso que usted dice es lo que uno ve en la televisión estatal francesa, española, alemana, donde hay una libertad de pensamiento. Por eso le hacía la pregunta, porque hoy pareciera que es el canal del Poder Ejecutivo. Y así lo ven. Eso le voy a decir, incluso en este libreto que también hice sobre el SINAR, que se llama Entre luces y sombras, la historia del SINAR, del 78 al 2007, aquí yo cuento todo esto y digo, para que vea esa señora, si quiere enterarse, puede leer este libro. Aquí están toda la lista de programas que hicimos, no solamente 2, para que se entere, que salga la ignorancia. ¿Ah? Una cosa muy importante, ¿cuándo empezó a desviarse esa visión hacia ser un canal gubernamental y no estatal? Con Óscar Arias Sánchez. Cuando su ministra cuando la directora general del SINAR, que era se me va, la señora Vargas, Alicia Vargas, dijo en un momento, este es el canal del gobierno, cuando estaban discutiendo Alicia Fournier, estaba hablándose del TLC. Dijo, en la segunda administración, 2006-2010. Sí, la de la entrega del TLC al país. En esa administración, esta señora dijo, este canal es el canal oficial del gobierno. Ahí empezó a perderse. ¿Por qué? Porque entró en vigencia esta ley. Ahí se dio la modificación. Y ahí se dio la modificación. Es decir, hasta el año... ¿Pero qué cambiaba esa ley? ¿De nuevo? Todo. Todo. Es que el SINAR no tuvo ley antes. Esa es otra cosa falsa que dice este articulillo. El SINAR no tenía ley, tenía un decreto que había dado Rodrigo Carazo. Y funcionaba sobre decreto. Y funcionaba sobre decreto. Y sobre el decreto tenía un reglamento, me imagino. No. Tampoco. No había. Entonces se hace una ley y ahí sí se amarra a que sea... Y entonces se hace la ley y se hace... Es más, ese proyecto de ley, viera que es muy interesante, porque ese proyecto de ley yo lo mandé a la Asamblea Legislativa prácticamente saliendo de mi segunda gestión. Pero fue un proyecto de ley que habíamos hecho con las comunidades, con una visión completamente diferente. Y cuando llegó a la Asamblea Legislativa... Salió la esposa de Frankenstein. Salió la esposa de Frankenstein. Ahí lo destrozaron. Lo hicieron destrozado. Crearon una junta directiva que es un aterro de vagos que no sirve para nada. De representantes. Yo le digo, ¿A usted en su segunda ocasión le tocó dirigir el SINAR con esa ley? No. Nunca dirigió el SINAR con esa ley. Nunca. Y lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Que esa junta directiva, compuesta por representantes del MEP, del Ministerio de Cultura, de las universidades públicas y privadas, de la Procuraduría General de la República, del sindicato, y han permitido este último atrofio sin decir nada. Eso es impensable. Son unos enormes irresponsables. Se justifica todo eso en que el SINAR no tiene recursos, que no le ingresan recursos. Bueno, ¿por qué? Porque no trabajan. Y que entonces como una agencia publicitaria... Eso es mentira. Le va a quedar el 20%. Yo vendí publicidad durante 8 años como director general y teníamos recursos que ingresaban. 70% de nuestro presupuesto eso ingresaban. de hacer la agencia publicitaria no es
Eso Solo no idea de estaba en este esa ley. No, pero no solamente de este gobierno. No, viene de ya atrás. venía del gobierno de Sí. Carlos Alvarado, No, está en la ley desde el año 2003. de hacer la agencia. De hacer la agencia está en la ley del año 2003. Eso hay que señalarlo en justicia. Que no la hubieran implementado como lo pudieron haber implementado y que quisieron implementarla ya con el gobierno de Carlos Alvarado. Exacto. Y monstruosamente con ese prurito de la democratización de la pauta. Que ese, si quiere hacemos un punto de aparte y hablamos de esto para no consumirle todo el tiempo. Porque Hablemos de la democratización Ok. de la pauta. Vea, la democratización de la pauta es muy bonito. Una idea No, suena muy bien. Suena muy bien. Vea, don Claudio, usted ha estado en el dique seco con sus programas Sí. y yo lo he estudiado 12 años. toda la vida en los míos. Con la estación de mi padre, con la pequeña estación que tuve en Pérez Celedón, con los programas de radio que tuve, hasta con los programas de televisión que tuve en el mismo Canal 13. Yo estuve en el dique seco. Sé que es lo que no me den un centavo y las órdenes de que a este fulano no le den propaganda. Todo eso yo lo sé. Así es que no me vengan a decir lo grave, lo difícil que es estar en el dique seco. Pero usted fue diputado, y hablando de ese dique seco, que las instituciones autónomas, como en el caso del ICE, pasen sus recursos, que tienen una descentralización constitucional, que ellos tienen el derecho de administrar esos recursos, se lo pasen al SINAR, no hay vicios de inconstitucionalidad. Por en eso. supuesto, yo creo que ahí hay una absoluta ilegalidad, inconstitucionalidad y todas las que usted quiera. ¿Por qué? Primero, porque no es la función del SINAR. No es la función del SINAR estar contratando recetas de cocina para una fiesta. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Muy sencillo, seamos sinceros, no me vengan con palabras y falacias. Eso de democratizar el SINAR es como si yo quisiera tapar el sol con un dedo. La verdad es que es para decir, usted, don Claudio, tiene este programa. Si usted lleva ahí personas que hablen bien de don Rodrigo y de su gobierno, va a tener pauta. Pero si no habla bien, no tiene pauta. Alíñese. Y si habla regularcito, pues le vamos a dar unos chuminitos por aquella parte, en proporción. Eso es lo que hace todos los dictadores de este mundo. Mire, los medios de comunicación estatales no nacieron de la democracia. Nacieron de las dictaduras. ¿Por qué? Porque era la manera en que los dictadores le lavaban el coco a la gente. Sí, a lo Cuba. A lo Cuba. Que hay un medio escrito, una televisión y una radio. A lo Cuba y a lo Franco. Sí. Para poner dos Sí, extremos. Para poner dos Para ser extremos. equilibrados. Para ser equilibrados. Es más, la idea de hacer una radio y televisión del Estado, yo la aprendí cuando estudié en España. Tampoco es que estaba descubriendo el agua tibia. Lo que pasa es que Franco la quería para su gobierno y yo la quería para la libertad. Esa es la gran diferencia. Pero bueno, sí, democratizar la pauta está muy bien, pero eso no lo puede hacer la entidad que está para otra cosa. Porque le voy a decir que es lo más grave que va a pasar. Lo más grave es que esa agencia de publicidad, a la que la gente se asusta porque se le van a pasar 8.000 millones. No, le van a pasar el 20% de 8.000 millones. Sí. Porque es la comisión que le va a quedar a la agencia, como agencia de publicidad. Lo otro lo tiene que comprar en servicios, la camioneta, las flores, lo de la actividad, la pauta, mandar a hacer la cuña en tal lado, porque el SINAR no tiene una infraestructura como pueden tener. No tienen expertise ni estructura al Bueno, respecto. es que hace alquilar servicios a otras entidades. Eso es agua que va a pasar debajo de ese puente sin que quede nada. Van a quedar el 20%. Pero es que resulta que ese 20% no lo van a hacer para volver a hacer antorcha. No. No lo van a ocupar para volver a hacer contrapunto. Lo van a usar porque tienen que hacer entonces el show de los miércoles de don Rodrigo Chávez. Tienen que hacer el nuevo programita que se va a llamar Los Jerarcas. 1 hora, 2 horas por semana para que pasen los jerarcas del gobierno a hacer propaganda. Y otro que vi que tenían anunciado ahí. Es más, si usted ve el documento que está en las plataformas del SINAR
sobre lo que son los objetivos del SINAR. Es un documento de 109 páginas, de las cuales 20 es el resumen de esto. Y 80 páginas justificando la agencia de publicidad como un instrumento para fortalecer Las finanzas. Pero entonces habla de, digamos, usted ve el Canal 13 y dice, ¿qué va a producir el Canal 13? Esos dos programas que le digo, más los noticieros, que son noticieros obviamente manipulados en favor de las obras de gobierno. ¿Y el resto? ¿Dónde queda el resto de la producción? Entonces, ¿qué va a suceder? Que toda la producción que tiene el SINAR se va a canalizar también para producir la propaganda del gobierno. Y eso es lo más antidemocrático que puede haber. Claro. Tremendamente antidemocrático. Y no lo estoy diciendo yo, ahí están, lean lo que es el documento oficial del SINAR. O si se invirtiera en infraestructura, que está bastante mal el canal, también. O en equipo moderno. Ahora, yo le voy a decir, eso de decir, bueno, es que entonces vamos a poder darle pauta a todos los medios. A los que llevan chicharrón al presidente. Exacto. No, pero es que le voy a decir una cosa. Yo acepto que le den pauta al que le lleva los chicharrones al gobierno. Si le dieran a todos. Sí. Por igual. Pero es que el problema es que le van a dar al que le lleva el chicharrón, el chifrijo, el ceviche o qué sé yo. No, el gobierno no está para eso. El SINAR no está para eso. Lo que está... Ahora, empresas... Ahora, pero no es que una cosa muy importante. El programa es suyo. Yo quiero decirle al ciudadano costarricense lo siguiente. Yo he estado en dique seco, repito. Sin embargo, hay un ejemplo muy interesante. El de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz hace algunos años, donde había una señora de apellido Pérez al frente de las relaciones públicas. La señora cogía el presupuesto y lo repartía. Ahí sí hacía democratización. Usted 200,000, usted 200,000, usted 200,000, usted... Y le daba... A todos. A todo el que daba la manta. Y todo el mundo recibía. Eso sí es democratizar de verdad. Y no había nadie que lo ordenara. Era una persona que tenía la sensibilidad de entender lo importante que era que los medios de comunicación pequeños subsistieran. Yo aplaudo a la señora Pérez que hizo eso. A mí me dio para cómo es que es durante mucho tiempo. Y a muchos otros. Ahora bien, eso no necesariamente tiene que hacerlo el SINAR. No, que lo haga el ICE y lo haga la Junta de Protección Social y que lo haga Acueductos. Y ahí puede haber una directriz, perfecto, hagan esto. Tienen sus departamentos de comunicación mucho más profesionales en ese campo que es una función profesional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es muy fácil coger a una persona que tenía un puesto de tercera categoría en el SINAR y subirlo como achichincle a la presidencia ejecutiva para que obedezca únicamente las órdenes que le llegan de la presidencia de la República o del ministro de la presidencia, que ya lo dijo cuando empezó esta administración. ¿Se acuerda? Cuando el señor Rodríguez... cuando no era a un ministro. No era un ministro, pero que era jefe de despacho y que llegó a una conferencia de prensa, a una reunión con todos los jefes de prensa de los ministerios y les dijo, los enemigos están ahí afuera. Exacto. Van colando lo que van diciendo. Eso no es de una democracia, eso es de una dictadura. Entonces, este país tiene que entender que la democracia sí está en peligro por esto y muchas otras cosas, pero se está ahí respetando el derecho de la gente a pensar, y eso es fundamental. Y eso de la democratización es un puro cuento que solo los tonticos se lo pueden tragar. Ahora bien, este mismo tema me lleva a plantearle otro. Cuando nace el SINAR allá a finales de los 70, y me pongo a pensar así rápidamente, y en televisión, para hablar del Canal 13, prácticamente lo que había era Teletica, y cómo se llamaba antes, era Canal 6, tenía otro nombre, Telecentro. Era Canal 2, Canal 6, Canal 4,
Canal 7 y Canal 3. Sí, pero, y Canal 11. pero muchos de esos canales eran de los dueños de aquella época de Canal 6. Y el 2 y el 6. Sí, el 2 y el 6. El 2 y el 6. Sí. El 4 era los Vargas y el 11 era... Exacto. O sea, había poco acceso a la comunicación como hoy, jamás con los Jamás. temas de Internet. ¿Por dónde viene la pregunta? En aquel momento, el CINAR era abrirle una ventana a muchos que tal vez no iban a tener proposiciones contra los dueños o propietarios de esos canales, que no iban a tener espacios para sus programas o para sus opiniones. Y por precio. Y por precio. Esa era una de las filosofías que usted nos plantea que tenía el CINAR. Ahora bien, hoy el mundo es diferente. Usted ha escrito muchos libros y ahora que decía ¿cómo es que decía? Nación. Usted aquí hoy estaba evidenciando esa molestia o esa criticidad que siempre ha tenido hacia medios tradicionales, como La Nación, como Telenoticias, que ya en un programa de hace varios años que tuvimos aquí sobre un libro que usted escribió, ya usted lo había dicho, y lo dijo con toda libertad, y recuerdo que en aquel momento yo estaba en Teletica, en el Expert TV, y le voy a ser sincero, nadie me llamó para decirme por qué invitó a ese señor al programa. Lo pudimos hacer con toda libertad. A la fecha no he tenido en ningún espacio que me cuestionen a mí por lo que pienso y lo que digo. Bueno, pero voy a la pregunta. Usted ha sido un crítico acérrimo de Teletica, de La Nación, seguramente de algún otro medio. En ese tiempo no existía Cere Hoy, entonces usted nunca habló en ese momento de Cere Hoy. Usted debería estar muy afín con lo que plantea el presidente contra esos medios. Pero cuando yo lo oigo en diferentes espacios a usted es un opositor a la visión de lo que plantea el presidente desde la idea de la prensa canalla y de lo que habla de esos medios. ¿Por qué? Si don Óscar Aguilar Bulgarelli está en acérrimo crítico de esos medios, ¿por qué no le gusta la posición que podría ser coincidente del presidente Rodrigo Chávez? Se lo voy a contestar con una frase popular. No hay que confundir la gordura con la hinchazón. Yo soy gordo, no hinchado. Otros son los hinchados. ¿Me explico? Lo aclaro. Sí, yo critico a la Nación, y critico a Canal 7, y critico a Repretel, que es de un mexicano de cola muy larga, que se llama Ángel González, y que ha puesto a toda la organización de Repretel al servicio del gobierno. Porque esa es su tesis en todos los países donde tiene estaciones de radio y televisión, que son muchísimos, cientos. Son pro gobierno. Todos son pro gobierno. ¿Para qué? Para que lo dejen pasar la basura que pasa en las programaciones. O pro pauta son. Exacto, son pro pauta. Todos eso yo los he criticado y los sigo criticando. Pero es porque, precisamente, ¿qué les critico? Que han sido los grandes manipuladores de la opinión pública y lo siguen siendo. Que han disminuido su poder en ese sentido, también es cierto. ¿Por qué? Porque las nuevas fuentes de comunicación han permitido que la gente tenga otros accesos. Pero ¿cuál es la diferencia entre decirles prensa canalla y decirles ustedes han hecho esto? Se lo voy a poner muy sencillo. Prensa canalla son dos palabras. Mi crítica es un libro de 870 páginas. Una cosa es analizar y decir por qué. Y otro es visceral. Y otro es visceral. Uno tiene pensamiento para exponerlo. El otro lo que tiene es puro hígado. ¿Y qué es lo que pasa? Yo no quiero que La Nación desaparezca. Yo no quiero que Canal 7 desaparezca. Yo no quiero que Repretel desaparezca. Yo no quiero que desaparezca ningún medio de comunicación. Y mucho menos el CINAR. Y mucho menos del CINAR, obviamente. Yo no quiero eso sería antidemocrático. Cada quien tiene derecho a pensar lo que le dé la gana. ¿Qué es lo que reclamo?
que ese periódico, La Nación o Nachito en Canal 7, invite a los que no piensan como él a exponer su criterio en ese periódico. Lo que usted acaba de criticar que se quiere hacer en el SINAR. Exactamente. Pero entonces, con la visión gubernamental. Ellos lo hacen en la visión de la empresa privada. Y nosotros los ciudadanos de a pie no tenemos dónde decirlo, dónde exponer nuestros criterios. ¿Ah? Vea, contar las veces en que uno ha visto cerrado la página de un periódico o los canales de televisión o de radio porque piensa diferente, sería otro programa. Sí. ¿Ah? Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Simplemente abran, pero no desaparezcan, eso jamás. Prensa canalla es crear una actitud visceral de la gente hacia esos medios. La libertad de expresión. Y con el cuento que es por defender la libertad de expresión, la gente se traga ese anzuelo y resulta que no se dan cuenta que lo que están haciendo es precisamente atentando contra la libertad de expresión, porque el día que esos medios desaparezcan no van a tener esa otra posibilidad también. En una democracia uno nunca puede creer ni querer que desaparezca un medio de comunicación. Jamás. Puede uno estar absolutamente en desacuerdo con él, pero tienen el derecho de existir. Mire, cuando aquí existía el periódico de los comunistas, yo compraba el periódico de los comunistas y a la par del periódico de los comunistas, en mi casa estaba el Eco Católico y La Nación y La República y todos. Yo veo RT Noticias que son rusas y después veo las de la BBC. La manera en que la gente piensa es que tengan esa posibilidad, ese espectro de conocimiento. Ese espectro. Pero si no lo tienen, ¿qué van? Como caballitos, ¿verdad?, bien amansados, siguiendo el mismo carril. ¿Y por qué cree usted que con tanta facilidad la gente ha comprado ese concepto de prensa canalla? ¿Y por qué? Se lo merecen. Quiero decirle que aunque le parezca mentira, se lo merecen, se lo ganaron. Sí, se lo ganaron. ¿Se lo ganaron por qué? Porque cuando estaban solos en ese patio y decían, usted, don Claudio, aquí no habla, usted, don Oscar, aquí no escribe, y ahí hubo que decirlo. Y mi libro es esa denuncia. Mi libro es esa denuncia. Pero entonces también mucha gente empezó a darse cuenta, sobre todo a partir del TLC, que hicieron una labor, pero nauseabunda, por llamarlo de alguna manera, los medios de comunicación engañando a la gente y fueron puestos de manifiesto. A partir del TLC, la gente empezó a darse cuenta que ya no eran tan creíbles. Entonces se fue creando un ambiente bastante abonado que cuando viene el señor Castro, don Juan Diego Castro, y se inventa, porque fue de su creación, esa frasecita de prensa canalla. Sí, es de él. Es de él, para exponer a través ya de las redes sociales. Escribió algún libro sobre eso también. Es correcto, se llama... Los trituradores de la verdad o de la mala fe. De la mala fe, algo así, ¿verdad? Es más, está ese y luego lo amplió. Bueno, don Juan Diego tiene ese estribillo, que el gobierno, cuando don Juan Diego le pasa la escoba, que por cierto la tiene medio escondida, para que el gobierno, según él, fuera a barrer, una de las cosas que le pasa es la frase, y el gobierno la usa en campaña. En un país que a su vez tenía otro terreno abonado. Y es que, seamos sinceros, después de Laura Chinchilla, después de Luis Guillermo Solís y después de Carlos Alvarado, la gente quería algo diferente. Bueno, y en esa época de Carlos Alvarado, Juan Diego la dejó ir, porque Juan Diego tenía el terreno fértil y tenía cerca de la presidencia. Errores propios de él lo alejaron de la segunda ronda y la presidencia. Es correcto. Pero le dejó el terreno abonado a quien viniera con un discurso similar. Entonces la gente vio en un señor que venía de 35 años de estar afuera, como alguien que no tenía las relaciones político-económicas que sí tenían todos los demás, y que les decía, mire, yo voy a acabar con todo, todo lo de atrás es malo,
esta prensa que me ataca, prensa canalla. Se tragaron el cuento. Se tragaron el cuento. ¿Ah? Y hay un elemento que yo quisiera abonar a lo que usted dice. Su posición contra los medios de comunicación nunca ha sido porque ha recibido de ellos ataque personal. Nunca. En absoluto. Es una crítica sustancial sobre cómo funcionan. En cambio, en el caso del presidente Rodrigo Chávez, el concepto de prensa canalla lo genera él a partir de un veredicto real que se da en el Banco Mundial. O sea, no fue que la prensa inventó eso. No. O sea, lo que sucedió ahí hasta condena hubo del Banco Mundial. Dice, a mí la prensa, es más, le voy a ser sincero, yo escribí en la página 15 de La Nación del año 74 al año 95. Yo escribía en la página 15. Me echó, es decir, y me echaron de la página 15 por una razón muy sencilla. Porque estuve en contra, ahí sí, del famoso pacto Figueres-Calderón. Y cuando escribí un artículo, don Julio Rodríguez no quería publicármelo. Y le dije, mire, don Julio, si usted no me publica este artículo, yo voy a la CIP y le digo que todos esos cartoncitos que les están dando por libertad de prensa a La Nación se están cayendo a pedazos podridos porque es mentira, porque usted me está negando la libertad de expresión. Y entonces don Julio me publicó el artículo, pero un mes después me mandó a decir que ya no más, que muchas gracias. Pero bueno, eso cuento para que vea que sí he estado en los medios. Y fui comentarista en Canara. Sí, claro. Es decir, es más, mi padre tuvo una estación de radio privada 50 años. Entonces no es que yo sea enemigo de ellos, no. Soy enemigo de que los usen precisamente en contra de lo que ellos dicen que defienden, que es la libertad de expresión. Ahora bien, usted decía, palabras más, palabras menos, que hay una alta influencia de Juan Diego Castro con el presidente Rodrigo Chávez. Pero también hay una alta influencia de la diputada Pilar Cisneros, que ha sido una periodista reconocida, que conoce bastante los medios de comunicación, que trabajó en La Nación, que trabajó en Teletica, que trabajó en Cerehoy. ¿No debería también desde ahí el presidente contemplar una recomendación más acertada en el trato de los medios por medio de la experiencia, la expertise de la diputada? Es que yo creo que doña Pilar Cisneros, en ese sentido, como dicen popularmente, volcó el rótulo. Le dio vuelta al rótulo. Le dio vuelta al rótulo. Porque cuando uno la escucha, no es la Pilar Cisneros de Canal 7. No es la Pilar Cisneros. Es decir, en el sentido de defender el derecho a la libertad. Vea usted, por ejemplo, cuando ha estado en las comisiones en la Asamblea Legislativa, con todo el respeto, pero doña Pilar da pena de ver que cuando, cómo trata de obstruir las preguntas a un visitante, o cómo trata de obstruir que no llegue una persona a hacer una declaración porque sabe que es una persona que va a llegar a declarar en contra de los intereses de su partido. En fin, una cosa es haber sido, otra cosa es seguir siendo. Yo creo que doña Pilar, que decía que ella nunca había sido política, y resultó una versada política y resulta que en la mala percepción. Que cuando bebió la pila de esa agua bendita, de ahí le gustó. Y actúa como la política más tradicional de las que todo el mundo nunca ha querido ser parte. En estos días, me lleva usted a otro tema, en estos días, en esta semana propiamente, en una entrevista que le hicieron al presidente de la República, quien habló mucho en campaña electoral, de constituyente, de hacer referéndum, en una pregunta que le hicieron sobre el tema de una constituyente, el presidente dijo que la primera decisión que tomaría, si tuviera posibilidades de hacer una constituyente, lo cual no tiene ninguna, a menos que haga un referéndum y se le apruebe, pero desde la Asamblea Legislativa con 10 diputados no tiene ninguna posibilidad, pero dijo que lo primero que haría sería modificar totalmente el Poder Judicial. A mí como politólogo me parece que el presidente sigue cometiendo los grandes errores de seguir metiéndose en cómo organizar la Corte, cómo organizar la Asamblea Legislativa, si sus potestades son en el Poder Ejecutivo. ¿Qué opinión le merece a usted? Vea, yo leí esa entrevista que le hicieron en Radio Monumental. Y en primer lugar, cuando usted ve que el presidente lo que dice es
que él modificaría el Poder Judicial, sacando del Poder Judicial la Sala Constitucional, sacando del Poder Judicial la Fiscalía, sacando del Poder Judicial, no recuerdo si dijo que el OIJ, no recuerdo, me parece que sí. Esas tesis no son de él. No, Esas tesis las viene repitiendo Juan Diego Castro aquí lo dijo. hace, no sé, 4, 5 o más años. Coño, hay 2 o 3 programas de Juan Diego Castro, de los 5 que hemos Ok, tenido. ahora, el donde tema él es- planteó esas tesis. ¿Esa tesis de Juan Diego es correcta o es incorrecta? Eso es otra historia. Yo creo que en efecto hay cosas que justifican pensar que sería muy conveniente que la Fiscalía esté fuera del Poder Judicial. Creo que sería muy conveniente que la Sala Cuarta, que yo digo que es una sala cuartera porque nos está robando los derechos constitucionales a muchos, porque hay decisiones que debería haber tomado hace muchos años y no las toma y coge los archivos incómodos y los mete a la gaveta. Yo creo que esas cosas hay que reformarlas. Yo no creo que el Poder Judicial sea un ente perfecto. No existe ese ente perfecto. No existe. Es decir, ahora, una cosa es decir, bueno, esto es bueno reformarlo para mejorarlo aquí. Usted y yo como ciudadanos, don Juan Diego en este programa lo puede decir sin ningún problema. Sin ningún problema. Y otra cosa es que lo diga el presidente de la República. Es que ahí hay que tener muy clara la Cuando ha dimensión. tenido tantos choques con la Claro, Corte. la dimensión de los juegos de poder. El presidente de la República tiene que entender que él tiene una dignidad, que respetar la dignidad de su cargo. Y que él como presidente de la República, así dicho con toda sinceridad, no tiene derecho a decir lo que le venga en gana. No, él tiene el derecho y el deber de respetar su cargo. Y dentro de las cosas que tiene que respetar es cómo están conformados y qué hacen los otros poderes de la República. Pararse en una conferencia de prensa a criticar ciertas condiciones personales que pueda tener un diputado es un irrespeto no a ese diputado, un irrespeto a todos. ¿Por qué? Porque él es parte de los 57 diputados que nos representan en la Asamblea Legislativa. Y él tiene que respetar la Asamblea Legislativa. No le corresponde al Poder Ejecutivo llegar y hacer una crítica ni a la Fiscalía, como lo ha hecho, ni al Tribunal Supremo de Elecciones, como lo ha hecho. No le corresponde. ¿Por qué? Porque él es la cabeza de uno de esos poderes, y en este país dice la Constitución que hay división de poderes para que nadie se meta en el poder y las funciones del Y otro. esos simbolismos de, como pasó en esta semana con el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social, que también quiero oír una opinión suya, donde el presidente hace unas denuncias y él va a la fiscalía. Ya fue a la fiscalía primero a reclamar que a él se le investigara, recién electo. Y ahora cuando tiene algo que investigar, él mismo va y hace presencia ante la fiscalía, Yo ayer como, como un sí, ciudadano ayer, común y corriente. Un día de estos, de esta semana, el día del... Para ver, oye, sí, creo el que- jueves pasado. El jueves o viernes. mira, fue el día que fue. Cuando yo vi que él entró haciendo ese show, porque es un show, solo me quedó una pregunta. Y aprovecharía para preguntar cómo va el trámite de los expedientes que él tiene pendientes en la fiscalía, o eso se le olvidaría preguntar. Porque hubiera sido interesante, él como ciudadano, si tiene derecho a decir, mire, tengo entendido que aquí hay unos expedientes que me están investigando a mí, quiero saber cómo va el proceso. Puede hacerlo con toda esencia, como puede hacerlo cualquier ciudadano. Pero seguro que ese se le olvidó preguntar por los expedientes del bandidillo. Vea, a mí me parece que lo de la caja tiene muchos bemoles. Se lo digo porque usted es un reconocido calderanista de Calderón Fournier y un gran defensor de las garantías De sociales. Calderón Guardia. Perdón, sí, de Calderón Guardia. Confundí el apellido del hijo. Pero usted es un gran defensor de esas garantías, y está el tema de la jornada de 12 horas, que fue un canje que le hace el Poder Ejecutivo
a la Asamblea Legislativa para poder aprobar la ley contra el crimen organizado. Eso es una vergüenza. Sí, es una moneda de cambio. Y está el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es una institución insigne en nuestro país. Vea, las garantías sociales en este país han venido siendo amenazadas no por este gobierno, no, sino hace de hace rato. Y le voy a poner un par de ejemplos. La ley contra las huelgas es una ley contra las garantías sociales. Sí, y se la sirvió Carlos Ricardo Benavides en bandeja y los diputados de ese Claro, momento porque ese es al otro actual que quiere presidente jugar. que no se le levantan en huelga por esa misma ley. Exactamente. En las leyes del TLC, más de una de esas leyes fueron contra la Constitución política, atentando a las garantías sociales también. En fin. Pero no ha habido nada más vergonzoso que esta ley de la jornada 4-3. De la jornada 4-3. Nada más vergonzoso que ver, por amor de Dios, a eso que llaman fracción del Partido Unidad Social Cristiana, que ni es unido ni es social cristiano ya, sino que son un ridículo, canjear esas leyes por lo de la seguridad. Pero lo mismo hace el Partido de Liberación Nacional, Y que se Liberación defiende como Nacional. socialdemócrata, Mire, ¿verdad? Bueno, pero seamos sinceros. Es que, ¿cómo me va a decir a mí don Rodrigo Arias, después de que le dan 1000 hectáreas para que siembre maricucha en su propiedad de Guanacaste y que le va a dar miles de millones, o que va a ser unos grandes beneficiarios produciendo etanol, porque es el principal productor de etanol del país, y resulta que el gobierno está interesado en combinar el etanol ahora este mismo año? ¿Quién es el gran beneficiado? La familia Arias. Entonces no me ven hablando a mí demagógicamente de costarricenses con corona, porque tienen uno con una coronota de este tamaño sentado en la Asamblea Legislativa negociando con el gobierno. No me vengan a mí con historias. ¿O es que es mucha casualidad que esas dos actividades que van a generar muchos millones haya favorecido directamente al presidente de la Asamblea Legislativa? ¿Y con quién negoció él? ¿Negoció acaso con un peón de la finca allá? No, negoció con el presidente de la República. Entonces, todos estos negociados son parte de ese proceso contra el Estado Social de Derecho. Estado Social de Derecho. Lo repito. Y hago énfasis en la palabra social, que ha venido atentándose contra este país, contra estos ciudadanos que se están tragando ese bodoque sin siquiera eructar. Es que este país, a como va, se traga las ruedas de carreta o se traga un elefante y ni siquiera eructa. No le pregunto, se nos va el programa ya. No le pregunto al director del SINAR, no le pregunto al exdiputado. Le pregunto al historiador. Cubadis, Costa Rica. ¿Perdón? Cubadis, Costa Rica. ¿A dónde va Costa Rica? ¿A dónde vamos? Vea, yo estoy escribiendo mis memorias. Y cada vez que avanzo, esa es una pregunta que me hago. ¿Hacia dónde vamos? Yo escribí el año pasado un librito que se llama Coyotes de la misma loma, que usted lo conoce. Lo hablamos en radio. Lo hablamos. ¿Por qué? Porque yo trato de decirle al costarricense cuáles son los ambientes que tenemos, cuáles son los ambientes a nivel mundial y la urgencia de que recuperemos la Costa Rica que hemos perdido. No, yo no pido recuperar la Costa Rica un poco romántica, si usted quiere, en la que yo crecí de niño. No, la de los valores, la de la ética. Yo quiero recuperar la Costa Rica de los valores y de la ética. Y para eso tenemos que hacer un enorme trabajo, pero de verdad. ¿En qué? Empiece usted por los niños. Es un trabajo muy largo. Esa generación de cristal tenemos que convertirla urgentemente en otra generación de hierro para poder salvar este país. Si no, esa generación de cristal va a quebrarse como se va a quebrar este país. Siempre es un gusto hablar con el que no tiene pelos en la lengua. Con mucho gusto. Don Oscar, Para servirle. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en 8 días aquí donde usted disfruta política con P mayúscula. Un abrazo.